Colombianos, atención, es muy grave lo que está pasando con la democracia en nuestro país. El CNE quiere dar un golpe de Estado contra Gustavo Petro. Ellos dicen que no, pero sí, señores, hay que estar muy alerta y pues ya hay fecha para las marchas en defensa al presidente de la República y a la democracia de Colombia. No vamos a dejar que unos politiqueros nos arrebaten lo que en urnas ganamos, ¿no? Y es que en entrevista el exfiscal general Eduardo Montealegre aseguró que estos magistrados deben ser investigados por prevaricato y advirtió que podrían ir a prisión, ¿no? Esto tiene que hacerlo la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Luz Adriana Camargo para que esta gente se investigue a fondo, porque lo que están haciendo es en contra de la Constitución. Vamos a escuchar el informe donde pues el exfiscal Montealegre asegura que esta gente debe ser investigada urgentemente. Fiscal, por favor, prontitud. En entrevista con el calentado de RTVC Noticias, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe abrir una investigación en contra del Consejo Nacional Electoral por prevaricato y advirtió que los magistrados podrían ir a prisión por violar la Constitución al formular pliego de cargos para que se le investigue al presidente Gustavo Petro. Juan Carlos Giraldo, muy buenas tardes. Usted a esta hora tiene todos los detalles. Adelante. Hola Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, señala que estos magistrados podrían pagar prisión por haber incurrido en prevaricato por acción o omisión en 3 casos. El primero, la extralimitación de funciones o la violación de las competencias. El segundo, que esta investigación o proceso prescribió o caducó 30 días después de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. Y el tercero, que ya se habían entregado evidencias que constaban que no existía la violación de los topes electorales. De acuerdo con el exfiscal Eduardo Montealegre, esto es una evidencia clara de la existencia de una estrategia de golpe de Estado. Según el exfiscal general de la Nación y exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, el Consejo Nacional Electoral violó la Constitución en por lo menos 3 aspectos. No solamente no tienen competencia, sino que además esta acción ya caducó, la acción está prescrita. Y en tercer lugar, pues hay unas razones de fondo que explicó muy bien anoche el presidente de la República en su alocución presidencial, donde claramente demostró por qué razón él no había violado los topes. Según estos argumentos, los magistrados del CNE que votaron favorablemente la apertura de investigación incurren en prevaricato y tienen que responder ante la Fiscalía. La única institución que puede evitar el golpe de Estado que se cierne en contra del presidente de la República es la señora fiscal general de la Nación, que inicie una investigación y que lleve a la cárcel a los miembros del Consejo Nacional Electoral porque están cometiendo un prevaricato. Prevaricato tiene cárcel, hartos años de prisión. Entonces aquí quienes deben ir a prisión son los miembros del Consejo Nacional Electoral. Montealegre señaló que la denunciada decisión del Consejo Nacional Electoral se hace parte de una estrategia de golpe de Estado. Esta es una estrategia de golpe de Estado que está combinada entre la actuación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y la que en su momento hará la comisión de acusaciones si el caso llega allá. Porque la consecuencia de la violación de los topes en una campaña, según la Constitución, pues es la pérdida del cargo. Entonces todo esto apunta a tumbar al presidente de la República. El exfiscal finalizó señalando que el Consejo Nacional Electoral debe ser eliminado y crear un nuevo tribunal que no responda a intereses políticos de la oposición de turno. Y verdaderamente sí, porque este Consejo Nacional Electoral está politizado, es formado por los partidos políticos y además como por ejemplo Álvaro Hernán Prada, que era siendo investigado, siendo pues representante de la Cámara, renunció y después lo propusieron para este Consejo Nacional Electoral y ahora es honorable magistrado. Hágame el favor, el mundo está loco. Y es que aquí el abogado Elmer José Montaña Gallego también dijo: el Consejo Nacional Electoral acaba de consumar la primera fase de un golpe blando contra el presidente Gustavo Petro. ¿Blando? Yo creo que es un golpe de Estado directo, señores. Escuchemos qué dice el abogado Elmer José. El Consejo Nacional Electoral colombiano acaba de consumar la primera fase de lo que se ha denominado el golpe blando en contra del presidente Gustavo Petro. Sin tener facultades para ello, el Consejo Nacional Electoral le formuló pliego de cargos al presidente de la República cuando sabe muy bien este órgano de investigación de los temas electorales que el único responsable en lo que tiene que ver con la campaña de la presidencia de la República es el gerente de campaña. Lo que se pretende con esta decisión es dar inicio a un montaje judicial, a un falso positivo, con el propósito de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes le inicie un proceso de indignidad al presidente Gustavo Petro. Están muy equivocados los magistrados del Consejo Nacional Electoral, los sectores de extrema derecha, si creen que el pueblo colombiano va a permitir que nos arrebaten la presidencia de la República. Logramos poner en la presidencia de la República a Gustavo Petro después de una larguísima lucha. Esto le ha costado sangre, sudor y lágrimas a los colombianos. Vamos a defender la institucionalidad de la presidencia, cueste lo que cueste. Y en ese sentido,
atendemos el llamado del señor presidente de la República, que ha dicho que las fuerzas progresistas deben declararse a partir de hoy en asamblea permanente, en estado de alerta, para defender la democracia en Colombia. Y es que esta gente está desesperada por recuperar el poder a toda costa. No quieren pues que siga el progresismo gobernando, señores. ¿Por qué? Porque se les acabó los negocios, se les acabó los contratos, se les acabó pues las coimas que cobraban por diferentes negocios, ¿no? Entonces están desesperados. Además de esto, el golpe contundente que les están dando a las economías ilícitas con tanto cargamento que les están cogiendo a mucha gente de bien, ¿no? Y es que en mayo se había denunciado a Prada y a Lorduy por prevaricato. Hoy se amplía esta denuncia incluyendo a estos funcionarios adicionales que ordenaron investigar al presidente, ¿no? 5 funcionarios más. Increíble, señores. Cuando los señores Lorduy y Prada radicaron la ponencia mediante la cual el Consejo Nacional Electoral ordena abrir investigación en contra de la campaña a la presidencia de la República y del entonces candidato Gustavo Petro Urrego, radicamos denuncia penal en contra de estos funcionarios por el delito de prevaricato, en el entendido de que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para investigar al presidente. Esa competencia es exclusiva y excluyente de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ayer, los magistrados que aprobaron esta ponencia también incurrieron en ese delito de prevaricato. Por eso, hoy hemos ampliado nuestra denuncia y le hemos enviado a la Fiscalía General de la Nación un documento mediante el cual denunciamos adicionalmente a los otros magistrados que suscribieron, que aprobaron esa ponencia prevaricadora. Es importante que las organizaciones de base, los abogados litigantes, nos pronunciemos, le enviemos una solicitud respetuosa a la señora Fiscal General de la Nación para que adelante esta investigación, para que llegue al fondo de este asunto. No podemos permitir que se siga construyendo este falso positivo en contra del presidente Gustavo Petro, que se siga adelantando este golpe de Estado blando. Ya la derecha uribista está expectante a la compulsa de copias del Consejo Nacional Electoral para iniciarle en la Cámara de Representantes el juicio de indignidad que desde el primer día aspiran llevarle a cabo al presidente de la República. Es una obligación de los colombianos y colombianas que votamos por Gustavo Petro Urrego de defender nuestro voto y nuestro derecho a elegir libremente. Bueno, vamos a pedirle a la fiscal Luz Adriana Camargo que por favor prontitud con esta investigación a estos magistrados y a los que votaron a favor, señores. Vamos a escuchar también el pronunciamiento de Carolina Corcho, señores, que es una mujer inteligente, capaz y que merece también ser candidata presidencial en el 2026, ¿no? Tiene mucho conocimiento y dejaría votados a señores como Vicky Dávila o a la señora pues Cabal, ¿no? Escuchémosla. Quiero expresar mi rechazo frente a la acción ilegal e inconstitucional que adelanta el Consejo Nacional Electoral. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de investigaciones y aperturas se hacen 30 días después de terminada la contienda. El Consejo Nacional Electoral lo hace varios meses después. Como segundo elemento, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para hacer juicios o sanciones sobre el presidente de la República. Esto compete a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, si hubiera una responsabilidad, esta le cabe es a la campaña respecto a los topes de la financiación. Como lo aclaró el presidente de la República, aquí hay un problema de unos cálculos equivocados donde se están atribuyendo unos montos que no corresponden al proceso electoral de la campaña. En ese sentido, esta acción del Consejo Nacional Electoral se suma a esa postura obstruccionista que ha adoptado la oposición en este país, además de algunas otras instituciones del Estado que han obstruido el accionar de la política pública de este gobierno. Es como si ciertos sectores no hubieran aceptado la decisión en las urnas del pueblo colombiano de que hubiera justicia social en Colombia y un gobierno que pudiera trabajar en función de esto. Es preciso y necesario que el equipo del presidente de la República se vuelque a la justicia en Colombia para poder demostrar de fondo todas las irregularidades que se están cometiendo por parte del Consejo Nacional Electoral con esta decisión que es espuria. Esto lo que también recalca la necesidad de una reforma política. No puede ser que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano de inspección, vigilancia y control de los partidos políticos, sea conformado por magistrados e integrantes nombrados por los propios partidos políticos. Debería haber una corte electoral con magistrados independientes. Tenemos aquí el mismo problema que durante mucho tiempo tuvimos con la Fiscalía General de la Nación, como fue el caso de Barbosa, donde se utilizan los organismos de control para utilizarlos en contra de pues el presidente, ¿no? O a favor del presidente de turno. Vimos a el señor Francisco Barbosa ayudando aquí al señor Duque con la niña política. Nunca se investigó esto, ¿no? A fondo. También vimos a Néstor Humberto Martínez presuntamente encubriendo lo de Odebrecht.
Tampoco, aquí se investigó nada de las donaciones de campaña, solo el jefe de campaña, el señor Prieto de Santos, fue condenado, pero porque se echó la culpa de haber recibido plata para unos afiches, ¿no? De parte de Odebrecht. Pero con el presidente Petro se han ensañado estos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí el presidente de este Consejo Nacional Electoral es César Lordoy, de Cambio Radical. ¿Quién está detrás de Cambio Radical? El señor Vargas Lleras, que en los últimos meses le ha declarado una guerra constante política pues al presidente Petro. Y por el otro lado tenemos al Centro Democrático con Álvaro Hernán Prada. ¿Quién está detrás de este? Pues el señor imputado Álvaro Uribe Vélez. Quieren desestabilizar la democracia de nuestro país para ver cómo pescan en río revuelto y se puedan salvar de la justicia. Esto no puede ser así, señores. Pues vamos a ver, el presidente Gustavo Petro le cantó la tabla, señores, a este César Lordoy y a este señor Álvaro Hernán Prada. Es increíble cómo personajes tan de dudosa reputación, presuntamente, pues quieran perjudicar al primer gobierno progresista de nuestro país. Escuchemos aquí al presidente Petro luego de su alocución presidencial, que fue tremendo, desmentido el CNE uno por uno sobre supuestamente los topes electorales y demás. Escuchemos al presidente. Lo primero que hay que dirimir, aclarar, es que en el año 2022 hubo un cambio político en Colombia. No de carreta, no como todos las publicidades dicen, yo soy el cambio, muestran un señor o una señora que nadie conoce, sino porque en realidad toda la clase política tradicional de Colombia, que ha gobernado este país durante por lo menos un siglo, para no hablar de dos, con sus apellidos hereditarios, con sus privilegios de siempre, con sus latrocinios, porque en un gran porcentaje han terminado metidos en robos del erario, viven del erario, viven de la gente, del trabajo de la gente, y se roban el trabajo de la gente, conduciendo a Colombia hacia un país muy desigual socialmente y, como todos sabemos, violento. Esa clase fue derrotada. Y fue derrotada por un movimiento nuevo de gentes del pueblo. Básicamente votaron por mí las regiones más olvidadas de todas: el Pacífico, el Caribe, los barrios populares de Bogotá, los barrios populares de muchas ciudades de Colombia. Esos sectores sociales siempre les habían comprado el voto, nunca se habían expresado libremente o se quedaban en sus casas porque no veían alternativas, y aquí encontraron una y nos apoyaron masivamente, indudablemente. Y siempre lo he dicho, quien me dio la victoria electoral al final, porque íbamos empatados, fue la Juventud Popular de Colombia. 1 millón de votos que aparecieron de gente que usualmente entre 18 y 22 años no votaba, y que decidió salir a cambiar precisamente por lo que había vivido en el estallido social. Recuerden ustedes esa enorme represión, esa arbitrariedad de un gobierno que no quiso ni siquiera dialogar, y sí puso presos a miles de jóvenes, etcétera. Eso cambió la política en Colombia. Ahora, cambiar la política en Colombia significa gobernar para sectores diferentes a los que siempre se han gobernado. Todas las leyes de Colombia salían a favor de los banqueros, de los dueños de los bancos, de los grandes dueños de la tierra, de los grandes cacaos, como se les llama. Por eso las leyes laborales son tan injustas para un trabajador, una trabajadora, que la echan cuando se les dé la gana. Las leyes para los campesinos no existen. Ni siquiera existía la palabra en la Constitución, o en el tema de otros tipos de concentración de la riqueza, pues nunca va para el pueblo. Y nosotros comenzamos a hacer los cambios, lentos porque nos los impiden cada rato, tumban decretos, no prueban leyes, pero avanzamos. Cambiamos el sistema pensional, que está aún pendiente de una decisión de la Corte Constitucional, que espero no sea desfavorable para 3 millones de ancianos que recibirían una pensión más alta. Empezamos a entregar tierras como nunca antes a los campesinos de Colombia a lo largo y ancho. Empezamos a mejorar las condiciones laborales de la gente, subiendo el salario mínimo en primerísimo lugar, muy por encima de la inflación, etcétera. Y a eso no le gusta a cierta gente, no le gusta esa clase política tradicional. Entonces ese es el contexto, y ahora vemos cómo esa clase política tradicional usa unas instituciones y las deforma para tratar de tumbar la elección del 2022, es decir, al presidente. Después de 2 años, colombianos, cuando tenían un mes después de elecciones, después de 2 años. Claro, el señor César Lordoy, presidente ahorita del CNE, y al lado el magistrado Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, ¿no? Si esto no es un ataque al presidente, no sabemos qué es. Cuando estaba el fiscal Barbosa también era ataque tras ataque, ¿no? Pelea tras pelea. Y con la procuradora Margarita Cabello ni se diga. Afortunadamente se está medio limpiando estas instituciones, pero con el Consejo Nacional Electoral, déjenme decirles que está
muy manchado políticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Y trato de explicarlo brevemente. El Consejo Nacional Electoral se elige en el Senado, en el Congreso de la República. No son jueces, son funcionarios administrativos, se les dice, que conforman ese Consejo Nacional Electoral y solo tienen como función vigilar que no haya irregularidades en la financiación de las campañas. Como todos hemos visto, caso de Odebrecht, caso Ñaña Hernández, caso paramilitares en el tiempo de Uribe, pues esos son los que han financiado las campañas. Y el CNE se ha vuelto ciego por una razón especial. La mayoría política, acuérdense que se escoge en el Senado, la mayoría política del CNE es la mayoría política del Congreso de la República, es decir, es la clase política tradicional. Por eso personajes tan nefastos. El señor Lorduy ha tratado de asesinar una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Maritza hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del Meta, y estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular. ¿Qué decisiones han tomado? Sin ser jueces, iniciar cargos, es decir, acusar al presidente de la República, no a la campaña, que también, pero en sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada la campaña. Estamos a 2 años después, y ahí incumplieron completamente sus facultades, pero encima decidieron elevar cargos como persona al presidente de la República. Y resulta que no por mí, sino desde que se hizo la Constitución del 91, el presidente de la República está en cierta forma guarecido mientras gobierna, porque solo puede ser juzgado en instancias diferentes a las administrativas. Igual le están repitiendo la misma historia cuando fue alcalde de la capital de Colombia, el señor Ordóñez, ¿no? Como procurador, una entidad administrativa, y queriendo sancionar al presidente e inhabilitarlo, ¿no? Para allá van, señores. Pues a todo esto, ya aquí Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, anunció que el 23 de octubre, 23, se llevará a cabo una manifestación en apoyo al presidente Gustavo Petro y a la democracia de este país. No podemos dejar que unos magistrados y pocos políticos que quieren recuperar el poder, pues saboteen la democracia del país. A nosotros nos han convocado allá y con el mayor de los gustos, nosotros no escondemos nada, ¿sí? Lo que tienen que esconder son ellos, porque son exactamente unos propósitos turbios, antidemocráticos, anticonstitucionales, ilegales. Nosotros no tenemos nada que esconder, y entonces en la comisión de acusaciones ya hemos ido a explicar todo esto que ya aquí medianamente expliqué, obviamente con mayores detalles y con mayores soportes, porque ya toca presentar soportes, ellos los han llevado. Y dos, pues obviamente que vamos así como se dice, a requerir de ese Consejo Nacional Electoral que está prevaricando, y por tal motivo haremos las gestiones jurídicas pertinentes para eso. Presidente, pero la marcha del 23 es para apoyar al presidente. La marcha del 23 es para defender la democracia y rechazar el golpe. Obviamente que eso tiene una connotación, pues obviamente que vamos a defender el voto popular, e implica entonces que el presidente, ahí como se dice, se queda. El presidente no se va, el presidente se queda. ¿Antes van a hacer más movilizaciones? Van a haber movilizaciones regionales, pero queremos concentrar al máximo las fuerzas. Esto se trata, así como decimos en el comunicado que sacamos ayer, vamos a tratar de concentrar la mayor cantidad de fuerzas democráticas y progresistas, inclusive de gente que no respalde este gobierno, pero que entiende que hay una violación de la democracia que, para lo que es posteriormente este país, porque este país no se va a terminar el 7 de agosto del 2026 tampoco, ¿sí? Va a seguir, y por tal motivo nos conviene, y habrá sectores que lo entienden así, de que este golpe a la democracia no puede desarrollarse, y entonces habrá gente que sin respaldar a Petro también puede salir a respaldar la democracia. ¿Cómo les parece, señores? Y es que en las últimas horas el presidente Gustavo Petro publicó un comunicado de parte del gabinete del gobierno en defensa de la democracia. Dice: nosotros, ministras y ministros y altos directivos del gobierno de Colombia, ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional un hecho que puede traer graves consecuencias a los principios democráticos que protegen la función presidencial y el Estado de Derecho. El Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra el presidente de la República de Colombia, quien tiene un fuero integral, subjetivo y funcional. Al hacerlo, el CNE se arrogó una competencia inexistente en el sistema constitucional colombiano. Pues
vulneró el debido proceso previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos y desconoció la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El CNE mezcló criterios que deben diferenciarse con claridad. Una cosa es su competencia para investigar la campaña y otra atribuirse de manera excesiva la función de investigar a un aforado constitucional, como lo es el presidente. La decisión de ayer es contraria a la jurisprudencia constitucional, lo que evidencia la pérdida de objetividad e imparcialidad por parte de los magistrados del CNE. Aunque estos hechos buscan bloquear el avance de las políticas públicas y las reformas sociales que impulsa el gobierno elegido popularmente, nosotros seguiremos trabajando por el cambio. Los aquí firmantes representamos el primer gobierno progresista en la historia del país y rodeamos al señor presidente respetando la dignidad de la Constitución y el pueblo de Colombia que le otorgan, ¿no? Hoy 9 de octubre, como Gabinete Nacional, invitamos a instarnos a defender la democracia y el Estado de Derecho. Y por otro lado, señores, ya hay un pronunciamiento de varios presidentes de la región. Por ejemplo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresa su apoyo al presidente Gustavo Petro ante este golpe de Estado, que inicia a través de una investigación del CNE que quebranta nuestra Constitución. Escuchemos aquí a la señora Claudia Sheinbaum. Bueno, primero, antes de iniciar, quiero hacer público, patente, nuestra solidaridad con el presidente Petro. El Consejo Nacional Electoral de Colombia, 2 años después de la elección, abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. ¿Cómo la ven? Solidaridad de parte de presidentes, ¿no? También aquí el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, pues dice lo siguiente: hacemos llegar todo nuestro apoyo y solidaridad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante los intentos que buscan desestabilizar al gobierno democráticamente electo, desconociendo la voluntad de millones de hermanos y hermanas colombianos. Esta ofensiva en contra de la democracia colombiana forma parte de una estrategia más amplia orquestada por la derecha de toda la región. Buscan debilitar las conquistas sociales, políticas alcanzadas por los movimientos populares y promoviendo un retroceso en los derechos y en la justicia social. Y es que lo que estamos viendo acá por primera vez en Colombia se está beneficiando al más pobre. Sin embargo, esto está enloqueciendo pues a la política enquistada desde muchos años atrás, ¿no? No quieren que se les devuelvan los derechos a los trabajadores, no quieren que se le devuelvan los derechos a los campesinos, quieren recuperar sus tierras, quieren recuperar el poder. Mucho cuidado con esto y en el 2026 hay que estar muy atentos. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan esto. Es muy importante que la fiscal Luz Adriana Camargo pues entre a investigar a estos magistrados por un presunto prevaricato. Amanecerá y veremos, señores, pero esto sigue candente. Muy amables y hasta pronto.